La existencia de las outsourcing o la subcontratación en México hoy es motivo de un amplio debate, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideraba que encerraba fraudes fiscales o que regateaba los derechos de los trabajadores. En estricta medida, las outsourcing son empresas que administran personal que brinda servicios a un tercero y que están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, que fija las condiciones de operación. Efectivamente, el debate por las outsourcing o también empresas de subcontratación ha sido bastante severo y fuerte en los últimos días, por lo cual era un tema que teníamos que abordar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Salvador Alcázar Mendívil, él es director jurídico de la CTM Jalisco. Salvador, bienvenido. Gracias. Ricardo Barbosa, presidente de Asuntos Laborales de Coparmex Jalisco. Ricardo, bienvenido. Gracias. Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, académico de la Universidad de Guadalajara. Ángel, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, también tengo que aclarar que esta mesa estaba invitada y había confirmado Sofía Pérez Gasque, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Lamentablemente, un tema personal le impidió estar en esta mesa aquí en Ruta 44. Me gustaría, Salvador, que comenzáramos antes de hablar del debate. Para la gente que nos está viendo en casa, primero tratar de explicar un poquito más con manzanas qué son las outsourcing. Sí, claro. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. De veras es un honor estar aquí platicando de un tema tan importante. Y yo, en representación del sector obrero, sí quiero comentar que el tema de las outsourcing, quisiera referirme más bien a prestadoras, a la subcontratación. Estas prestadoras de servicios. La subcontratación se da cuando un tercero ingresa a una relación laboral. La relación laboral sería naturalmente entre un patrón y un trabajador. Claro. Eso no es impedimento para que un tercero pueda ingresar a esa fuente de trabajo, a esa empresa, a esa unidad económica, pero siempre deberá de estar justificada su especialización. Y es el tema de esta reforma. Se ha dicho, se desaparece el outsourcing. Vamos a eliminar la subcontratación. Pero realmente si entramos al contenido normativo de la propuesta de reforma, nos damos cuenta que no es así, sino que viene una regulación más severa, eso sí, porque la del 2012 no sirvió para nada. Se salió de control el tema de la subcontratación. Entonces, ¿qué es la subcontratación dolosa, la que se ataca en la reforma? Es esa subcontratación donde la totalidad de los trabajadores están en una empresa que es distinta a la operadora, a la que recibe el dinero, a la que recibe las ganancias. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible, que estén los trabajadores en una empresa distinta? Y el hecho de que estén esa empresa distinta forme parte del mismo grupo empresarial, y aquí traigo otro término a la mesa, insourcing, no quiere decir que sea lo correcto. Porque si bien es el mismo grupo empresarial, el objetivo de este traslado de trabajadores a otra empresa es no repartir utilidades. Al menos no como lo dice la Constitución, 123, apartado A, fracción 9, o como lo dice la Ley Federal del Trabajo, debidamente regulado. Ese es el objetivo principal. Muy bien, Ricardo, ¿se abusó de la figura del outsourcing? Sí, definitivamente sí. Creo que en los diálogos privados y en los diálogos públicos que ha habido con el sector obrero, a través de Salvador y de otros líderes que reconocemos el estudio y la profundidad que Salvador da a todos los temas, hay más coincidencias que diferencias. Lo hemos platicado como amigos y lo hemos platicado nunca como contrincantes, sino con puntos de vista diferentes, que siempre tratamos de unir la visión del sector empresarial con la visión del sector obrero. Sí, se abusó profundamente en el tema, pero la preocupación del sector de los empleadores es que esta reforma, más que responsable, está siendo revanchista. Nosotros somos los primeros en reconocer que efectivamente se abusó del insourcing. Hay todo un tema del abuso del insourcing porque hay que remitirnos a temas de naturaleza fiscal sobre la renta gravable para repartir el PTU. Es una fórmula obsoleta de los 70s, que si quieres más adelante lo explicaremos. Sí, y también me dices qué es el insourcing y qué es el PTU también, para la gente que está oyendo. El insourcing es el tema, es la prestadora de servicios interna dentro de una empresa creada, hay que reconocerlo, exprofesa, dentro del marco de la ley, para una estrategia corporativa, una estrategia fiscal
que trae por consecuencia un tema laboral en los trabajadores. El PTU es la participación de los trabajadores en la utilidad, el reparto de utilidades. Entonces, sí ha habido abuso de esa figura, pero nosotros consideramos que tiene que haber un estudio más a profundidad, más técnico, para tener una línea diferente, actualizar de los 70s al 2020 el reparto de la utilidad de los trabajadores para que sea más justo, totalmente de acuerdo. Del outsourcing también se abusó. La especialización tiene que regularse y definirse. En el 2012 se quedó corto la reforma al no definir la palabra especialización y de ahí se generaron buenas prácticas, malas prácticas y abusos. Y el otro tema de la subcontratación que Salvador no comentó es la subcontratación ilegal, agresiva o abusiva, la cual estamos todos en contra de ellas. Básicamente es aquella en la cual un trabajador que percibe 15 mil pesos al mes se le registra ante el Seguro Social solamente con 6 mil pesos y la diferencia, los 9 mil pesos, se los dan con cualquier tipo de invento fiscal, dividendos, cufines, remanentes, asimilarios a salarios, derechos de autor, planes de pensiones privado, planes de... apoyos, vales de despensa y cosas. Lo que se le ocurra al fiscalista de moda, estamos totalmente en contra, porque eso perjudica al trabajador en su tema de cotización ante el Seguro Social, a sus posibles beneficiarios en caso de un accidente o de una muerte. También hay una evasión ante el Seguro Social, ahorita Ángel nos puede comentar al respecto, y también hay una recaudación indebida del impuesto sobre la renta. De acuerdo. Muy bien, Ángel, precisamente a eso me iba a referir. El presidente en su argumentación dice que aunque él generaliza, estas empresas de subcontratación evaden al fisco y regatean los derechos laborales de los trabajadores. Correcto, Carlos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me alivia mucho saber que el foro que está en esta mesa, en tu programa, estamos todos de acuerdo en que hay dos tipos de subcontratación. Básicamente la subcontratación a la mexicana, que a mí me gusta llamarla así, que es la de mala fe, la que el licenciado Barbosa nos estaba comentando, que es la que tiende a disminuir los derechos laborales. Y pues por otro lado, sin dejar de mencionar que sí existen subcontrataciones o empresas de subcontratación adecuadas. La OIT reconoce la práctica. De hecho, no podemos dejar de lado, y yo quiero no dejar de mencionarlo, que aparte la subcontratación de mala fe, a mí como laboralista, como una persona que se dedica a demandar empresas para reclamar las prestaciones legales, tengo problemas al demandar a subcontratación. Entonces, hasta en ese momento nosotros, desde el punto de vista laboral, tenemos conflictos, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con la reforma que se propone por parte del presidente. No sé ustedes, pero a mí en lo particular, yo nunca, como jurista, como doctor en Derecho y siendo lo más, digamos, prudente que puedo, yo nunca avalaría una reforma con la palabra prohibición, porque se prohíben cosas como la mutilación, como la pena de muerte, cosas trascendentales, el outsourcing, para que sea una cuestión prohibitiva. Eso incluso se ha llegado a hablar de que si la reforma que fue o será debatida en febrero de 2020, pues nos hable de cambiar esa palabra prohibición, porque es muy fuerte. Decía que no era prohibir, sino regular. Exactamente. La misma legislación secundaria en la Ley Federal del Trabajo con la palabra prohibición sería inconstitucional del artículo 5º. No se puede limitar el oficio o profesión de una persona, incluyendo a las personas morales. Entonces la subcontratación tiene que ser regulada de una manera. Y vaya, todos coincidimos en que la reforma de 2012 no funcionó, precisamente porque no atacó lo que creo que los contadores manejan un poco más, ahora que hablamos de cuestiones de fiscalización y de contabilidad, la actividad preponderante de las empresas. Porque dentro de tu acta constitutiva como empresa o como empresario, tú puedes tener 1000 actividades. Yo he visto actas constitutivas que pueden hacer desde buques hasta papelería. Entonces, la actividad preponderante es la que te va a determinar cuáles son los trabajadores que sí puedes subcontratar como una parte colateral de tu proceso y aquellos que no deberías subcontratar. No voy a decir nombres, pero un banco sin cajeros. Yo quiero pensar que una práctica común, por ejemplo, es subcontratar al personal que hace la limpieza, que no es tu labor principal de la empresa. Exactamente, y ese es outsourcing de buena fe. Eso es lo que, bueno, así nació. La seguridad, las empresas, incluso servicios jurídicos también pueden ser subcontratados. Muy bien. Salvador, a ver, en el mundo real, lo que ocurre en la práctica, tú que estás en el lado pues, de los trabajadores y todo, ¿de qué se han enterado? O sea, platícanos algunos casos de
de esta cuestión ilegal, irregular, que es increíble que operen ese tipo de empresas. Sí, claro. A mí me gustaría platicar en cómo la simulación en las relaciones laborales nos ha afectado a nosotros como sindicatos, como representantes de los trabajadores. Y esta simulación me refiero, y hago la pregunta, ¿quién es tu patrón? Nos sentamos en la mesa de negociación como sindicatos, con comisión revisora, después de una asamblea, a negociar las condiciones del contrato colectivo, a mejorar el tabulador de salarios, y no sabes con quién estás negociando, porque estás negociando con una administradora de personal que no tiene la facultad de tomar decisiones sobre el clausulado del contrato. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién negocias? ¿Cómo vamos a mejorar el salario? No, discúlpame, yo no tengo la autorización. ¿Es el grupo que controla el grupito de empresas o es la empresa, la real, la que te puede tomar esa decisión? ¿Y por qué no me puedo sentar con ella a negociar? Pues porque la ley lo permite. Tal vez la palabra prohibición es muy fuerte y probablemente contradictoria en lo jurídico, pero tal vez esto se salió tanto de control que pretenden regularlo de esa manera. Sin embargo, lo correcto es una regulación verdadera. Es decir, como sindicatos nos vemos muy afectados todos los días en las negociaciones de contratación colectiva. Y podemos recordar que en el 2019 se vivió ya una reforma muy importante laboral en el tema de libertad sindical, libertad de negociación colectiva, pero es que eso de nada nos va a servir si no podemos sentarnos en la mesa de negociación con el verdadero patrón. Decía hace un momento, Ricardo, que es muy común, una práctica pues cotidiana, el hecho de que el salario pues no sea el integral, sino que lo separen, etcétera, etcétera. ¿Cómo permiten los sindicatos esos y los trabajadores aceptan esto? Como sindicatos que verdaderamente nos consideramos activos, que estamos en el asambleísmo, que tenemos la representatividad de los trabajadores, en nuestros contratos nosotros no lo hemos permitido. Donde sí tenemos actividad sindical, donde no hablamos de un sindicalismo blanco de protección, donde sí hay actividad sindical, nosotros no lo hemos permitido por lo menos como CTM y por lo menos aquí en Jalisco. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más del tema. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas tienen prohibido subcontratar al 100% de sus trabajadores. Recurrir a esta figura es para efectos de buscar personal especializado. Tampoco se puede contar con 2 trabajadores con el mismo cargo, pero con 2 modelos de contratación, es decir, uno con planta laboral y el otro mediante outsourcing. Las empresas suelen recurrir a esta figura para facilitar la gestión de recursos humanos, pero también propicia rotación constante de personal. El debate por las outsourcing en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Ricardo, uno de los asuntos que más genera controversia es precisamente el que ya hace un momento hablaba Salvador, el tema de regatear los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Tú hablabas de uno de ellos, pero ¿qué otras cosas hemos encontrado en las outsourcing, en las malas prácticas? Bueno, sí, ahí quisiera acotar, en la negociación que hubo en noviembre y diciembre del año pasado, se le planteó al gobierno federal, específicamente a la Secretaría del Trabajo, al Seguro Social y al SAT, que aparte que creíamos que no era responsable la iniciativa, que era revanchista, que efectivamente nosotros somos los primeros en reconocer que hay manzanas podridas, pero que estás talando el árbol, los árboles de manzanas en vez de extraer las manzanas podridas. Como comentaba Ángel, para nosotros la figura de la subcontratación es indispensable para promover la inversión, para generar empleos formales y para ser competitivos. Nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, utilizan la subcontratación. Me gustó la frase que tú acuñaste de afortunadamente no utilizan la subcontratación a la mexicana. Entonces tenemos que enfocar nuestras baterías para que de una manera tripartita, gobierno, sindicato y los empleadores utilicen las ventajas y bondades de la subcontratación. Te comento, esta reforma que se va a discutir próximamente en febrero de nuevo,
ya tuvo una mala experiencia en Brasil. Cuando entra Lula en su primer mandato, hace una reforma prácticamente igual a la que se pretende aquí y pasó exactamente lo opuesto a la exposición de motivos y a lo que dice el gobierno federal. Hubo menos recaudación, hubo menos economía informal, se perdieron empleos, se inhibió la inversión y fue un país menos competitivo. Tuvieron que hacer una contrarreforma 3 años después y lo que estamos poniendo sobre la mesa ante el gobierno federal son datos duros de que todos estamos de acuerdo que se tiene que reformar. Más de una manera responsable, no de una manera revanchista y de una manera donde podamos coordinar los intereses de los sindicatos y los trabajadores y de los empleadores. Sí se puede. Hay muchos ejemplos en diferentes partes del mundo donde se utiliza adecuadamente la subcontratación. Te pongo un ejemplo. Estamos totalmente en contra que el outsourcing haya trabajadores que ganen menos haciendo lo mismo, sí hay casos, que tengan menos prestaciones haciendo lo mismo, sí hay casos, nomás hay que tener cuidado con la generalización, porque en la exposición de motivos del gobierno federal, el mal de la subcontratación es lo que tiene al país en crisis. Básicamente, si lees la exposición de motivos, claro, la subcontratación tiene la culpa de todo. Entonces, lo que debemos de hacer es rescatar las buenas prácticas de la subcontratación para generar empleo formal que tanto se necesita en México. Una cosa que hicimos al extrañamiento del gobierno federal es que no se habla para nada de la informalidad, que les afecta a ustedes como sindicatos, les afecta al gobierno y le afecta a los empleadores la informalidad que hay en el sector laboral en México. Y no se toca nada. A ver, Ricardo, es que has dicho como 3 veces la palabra y quiero preguntarte, específicamente hablas tú de una iniciativa revanchista. Específicamente, ¿a qué te refieres con revanchas? Mira, es revanchista porque de alguna manera la reforma del 2012 se quedó corta. Tan sencillo como en una mesa de diálogo reconocer que faltó definir la especialización, como bien comentó Salvador hace unos minutos. Entonces, la Secretaría de Hacienda abre en las negociaciones que hay un boquete de 500,000 millones de pesos anuales por la subcontratación, pero por la subcontratación ilegal. Mal o bien, la prestadora de servicios o insourcing, mal o bien, la prestadora de servicios externo o outsourcing, pagan sus impuestos completos. Habría que ver ahí, platicar más adelante del tema del reparto de utilidades. Claro. Pero la insourcing y la outsourcing y la empresa especializada retienen el ISR debidamente, enteran el IVA adecuadamente y pagan las cuotas al Seguro Social. Y aquí está en la esquina el culpable de esta iniciativa con un tinte revanchistas por esa evasión que hay. Otra cosa que no se ha dicho, o que se ha dicho poco en los medios, es que el gobierno, tanto federal, estatal y municipal, y ustedes lo ven en los contratos colectivos, y en sus 3 poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, son de los principales promotores del outsourcing agresivo o ilegal. Tan fácil, en febrero del año pasado, cuando estuvimos en el Senado tratando este mismo tema, Xóchitl Gálvez, una de las senadoras del PAN, sacó los números duros dentro del Senado de los cientos de trabajadores que estaban de manera irregular, claro, con contratos temporales o no registrados ante el IMSS en el mismo Senado. Muy bien. Ángel, a ver, hace un momento se hablaba de que no había que generalizar. Yo diría, no hay que satanizar a las outsourcing, porque esas prácticas, malas prácticas que hablan, también las cometen otras empresas que no son outsourcing. Sí, por supuesto. Vaya, yo creo que desde el punto de vista legal, el tener una empresa, un asesor fiscalista te va a impulsar a tener un esquema de subcontratación, aunque sea insourcing, como bien lo mencionan, ¿no? Que incluso hasta el único ejemplo que yo he visto donde funciona es separar la parte operativa de la administrativa por una cuestión de factor de riesgo de trabajo. Si estás en una fábrica o estás en una cuestión, me tocó con una industria aulera, donde pues había 300 personas operando, pero 100 administrativos. Y los 100 administrativos estaban en una empresa y los operativos en otra, de tal manera que hubiera un poco más control, pero salvo eso, que no se disminuyen derechos laborales por tener 2 empresas o un joint venture, sino aprovechar las herramientas para, digamos, disminuir esas lesiones, es lo que ha tenido al gobierno federal tan enojado. Claro. Porque al final de cuentas te metes con el esquema, o sea, no le debas al gobierno federal porque hay problema. Tan es así que quieren prohibir el outsourcing. Cuando el Estado no puede contra algo, tiende a prohibirlo o a hacerlo delito.
Sí, como ellos mismos suprimieron lo han los hecho. fondos, Entonces, estos fideicomisos. por supuesto, fideicomisos. eso puede ser defraudación fiscal y tiene cierto sentido, ¿no? Sí pagan, lo que dice el licenciado Barbosa es cierto, me consta, la mayoría de las subcontratistas, cuando menos las que yo tengo un conocimiento, pagan el completo, pero el salario base de cotización en el IMSS pues nunca rebasa los 200 pesos, ¿no? Un amigo fiscalista que quizá me pueda llegar a ver le dice tropa cariñosamente a toda esa gente que por no ganar lo suficiente resiente las cuestiones del outsourcing, porque al final de cuentas este esquema es diseñado para la gente que no gana un salario tan alto. Aquellas personas que tienen un salario alto, y también lo tengo que dejar claro, no van a permitir el esquema de subcontratación, porque no van a recibir, digo, aprovechando que está aquí el licenciado de la CTM, hay sindicatos blancos que sí participan en esquemas de subcontratación. Y esto yo lo he visto, Carlos, con mis propios ojos. Aquí están los tokens electrónicos para hacer las transferencias. Eso está mal, eso es outsourcing malo, precisamente porque a nosotros los ingresos como laboralistas nos dificultan la trazabilidad. No se puede ocultar lo inculto, el amor y el dinero. Entonces, el dinero siempre ha sido trazado. Por eso la reforma yo creo que es más que laboral, fiscal. No sé cómo lo ven ustedes, pero es recaudatoria. A ver, Salvador, ¿hasta dónde los sindicatos también se han hecho de la vista gorda en este tema? Definitivamente yo quiero separar dos temas en lo sindical. Antes de la reforma 2019 que obliga a este sindicalismo real, la verdad es que existió un sindicalismo falso, un sindicalismo que se prestó también a estas prácticas de subcontratación, el complemento al pago del salario, en fin. Sin embargo, este es un modelo que fue propiciado, pues debo decirlo, por los mismos patrones. Y es que el sindicato de protección o el sindicato blanco siempre ha sido promovido por los patrones. Y es que muchas veces los empleadores te dicen, yo elijo con quién voy a firmar. Tu sindicato no vas a elegir. Y nosotros decimos, no, ni siquiera yo sindicato, los trabajadores van a elegir con qué sindicato firmas. Estos sindicatos que se están mencionando son sindicatos que están en vías de extinción, que con esta reforma del 2019, complementaria a la del outsourcing, van a morir, van a dejar de existir porque no hay representatividad, no hay participación real. Creo que ese problema está solventado. De acuerdo. Y hace un momento también decía Ricardo que de alguna manera pues, se ha permitido que ocurran estas prácticas y hasta las han fomentado. Estas prácticas de los salarios bajos registrados ante el IMSS. ¿Cómo les afecta a ustedes esto? Como sindicato, totalmente nos afecta mucho. El subregistro en la seguridad social es un mal terrible para los trabajadores, en tu pensión, en una incapacidad, en una indemnización. En tu crédito Infonavit. En tu crédito Infonavit, porque también es una aportación de que hace el patrón para el fondo de vivienda que es por debajo de lo que en realidad ganas. Entonces, ahora bien, claro que te afecta. Esta iniciativa del presidente, supongo que ya la has revisado y todo, ¿cuáles verías tú que son los puntos que han provocado que por lo menos se parara el debate y se mandara hasta febrero? ¿Dónde se atoró? Definitivamente en el tema del reparto de la participación de los trabajadores en las utilidades. PTU. Ese es el tema que yo estimo, lo dejó en pausa, y es el tema que aún, hoy por hoy, está en debate. Porque el texto normativo de la reforma enviada de la subcontratación, ese no se va a cambiar. Ese ya está. E incluso ya se les dio a la iniciativa privada, ya tienes que empezar a hacer las adecuaciones necesarias para traer al personal a la empresa que es la operadora. El tema que está en pausa es el PTU. Tú decías hace un momento, Ricardo, que en realidad todos los actores están de acuerdo con acabar con las malas prácticas. ¿Coincides tú que este es el punto que está en debate? Sí, pero hay un par de puntos torales al respecto. Creo que el gran punto de fondo es encontrar una fórmula adecuada, justa, equitativa para el reparto de las utilidades de los trabajadores. No hemos llegado a eso todavía. En diciembre se quedó atorado, se exploraron varias alternativas, modificar el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para establecer qué se establece como renta agravable para el reparto de PTU. No quiero ser muy técnico en el tema, pero al día de hoy, todos los ingresos
de la empresa y que generan utilidad fiscal neta, se reparte para el PTU. Eso ya ha evolucionado desde los 70 en todos los países del mundo. Por ejemplo, hay muchas actividades dentro de la empresa que no tienen que ver con la actividad principal ni con la actividad laboral. Si la empresa vende un terreno, si vende bonos o acciones, si hay una utilidad por el tema de la cotización cambiaria, si hay una utilidad por actualización de inflacionaria, si hay una utilidad por el tema de que se pague una prima de seguro por un siniestro, todo eso suma a la renta gravable. Entonces, uno de los temas que discutimos en diciembre es, vamos modernizando la renta gravable para que sea justa tanto para el trabajador y tenga acceso a la verdadera utilidad, como bien comenta Salvador, pero que sea realmente la utilidad vinculada con la actividad principal, claro. ¿No? Porque si vendí un terreno, tengo que repartir una utilidad que no tiene que ver con el trabajo. Ese es el tema de fondo. Claro. Hay un tema transitorio igual de importante, le llamamos el transitorio fiscal. En la iniciativa de reforma hay una contradicción. A ver, Ricardo, te voy a tener que interrumpir porque tengo que hacer una pausa, pero regreso contigo para que concluya la idea. Volvemos. La iniciativa de reforma enviada al Congreso de la Unión por el presidente determina los siguientes puntos. Se prohíbe la subcontratación de personal, pero solo funcionará en servicios especializados. Los patrones que contraten este servicio serán patrones solidarios. Deberán ser autorizados cada 3 años y renovarlos. Se prohíben las agencias de colocación. No serán deducibles de impuestos y subcontrataciones irregulares será delito de defraudación fiscal. El debate por la subcontratación en México, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Ricardo Barbosa, te interrumpí cuando estabas hablando del tema fiscal. Muy rápido. Estamos de acuerdo en el tema del PTU. Señalamos que tenemos reparto de utilidades. Sí. Tenemos que entrar en una discusión más profunda para que sea equitativo para todas las partes. Después hablaba del transitorio fiscal. En la iniciativa como está, le dan a la Secretaría del Trabajo 4 meses una vez publicada, que debe de ser por ahí, yo considero, de mediados de marzo o principios de abril, para que emita los lineamientos para que una empresa que se considere especializada, como hemos dado los ejemplos en esta mesa, obtenga su certificado de especialización. Y se dan 2 meses adicionales para que la persona moral o el contribuyente, como bien comentas, este tema es más fiscal que laboral, obtenga su certificado. Pero en el tema fiscal, es decir, la factura que da la empresa de limpieza al cliente como un tema especializado, que aquí los 3 estaríamos de acuerdo de que es un tema especializado, desde el día 1 de la vigencia, la Secretaría de Hacienda está diciendo que esa factura no será deducible para efectos de IVA y de ICR, lo cual es terrible. Ya, aunque sepamos más o menos bien cómo viene la reforma, es un hecho que no hay una votación. Y siempre en las votaciones, hay que recordar, Salvador, que el 15A, el inciso A, B y C, se puso a las 11 de la noche del último día a petición de uno de los partidos de oposición para aprobar la reforma laboral. Entonces, ese documento que se firmó en diciembre para empezar a transitar o transferir los trabajadores, pues para mí es una arma de 2 filos porque no tenemos la versión final. Adicionalmente, ya comentamos, es el tema del PTU, el tema del transitorio fiscal. Nosotros estamos diciendo, queremos cumplir con toda la legalidad, pero el gobierno federal no está listo para recibir los documentos. Una empresa que no tenía empleados antes y que ahora los va a tener, tiene que hacer trámites ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, ante el Fonacot y si contrata extranjeros, ante el Instituto Nacional de Migración. Si hoy presentamos todos los papeles de los empleadores de México que queramos cumplir, colapsamos al gobierno federal en esos trámites. Por eso insistimos que el transitorio fiscal debe ir de la mano del transitorio laboral, por lo menos en esos 4 meses, para que las empresas puedan hacer temporalmente deducibles los documentos para que al final del día estemos cumpliendo con las leyes laborales y con las leyes fiscales. Y finalmente el otro tema que está en discusión es lo que llamamos la afirmativa ficta, es decir, si hoy se presenta a la Secretaría del Trabajo que ya hubiera las reglas de especialización, porque en la ley habla de que tienen que cumplir con requisitos fiscales, de seguridad social y laborales, si hoy se presentaran nomás las empresas de seguridad del país,
colapsan a la Secretaría del Trabajo para que revise los documentos. Entonces, en esa afirmativa ficta que la negociación va avanzada, es que si la empresa presenta los documentos y en 30 días no te contesta la Secretaría, ya estás autorizado para seguir operando como empresa especializada. Esos son los 4 temas. Como bien comenta Salvador, el de más fondo, el único de fondo es el tema de entender, de poder llegar a un arreglo objetivo del PTU. Y los otros 3 temas son más temas operativos o transitorios, pero igual de importantes. Muy bien. Ángel, tú mencionabas el tema de prohibir, que ahora sí que es prohibicionista decir prohibir, pero también se ha mencionado que en el caso de que en México prosperara o avanzara la iniciativa como está, esto inhibiría la inversión extranjera, porque hay grandes corporativos que operan en sus países con esta figura de subcontratación. Sí, no sé qué tan cierta sea esa premisa. Tengo que, como buen investigador, tengo que ponerla en tela de duda. No estoy seguro si sea más o menos atractiva la inversión extranjera con el tema de la prohibición de la subcontratación. Porque el tema de la moneda, cuando, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, aún con la subcontratación prohibida, el tema salarial está de más. O sea, no hay un comparativo, el salario mínimo de cualquier estado de la Unión Americana con el de nosotros, aunque vaya a aumentar. Entonces, no sé si eso sea un aliciente. Lo ha dicho Coparmex, lo ha dicho Coparmex, que no sería competitivo el país y eliminan esta figura. Y nos explicamos. El impuesto corporativo visto desde un extranjero en México es de los más caros del mundo. El impuesto sobre la renta empresarial, que ronda entre el 30 y el 35%, el 10% adicional para que los accionistas obtengan dividendos. Y bueno, yo no estoy de acuerdo, pero los inversionistas extranjeros ven el reparto del PTU como un impuesto adicional porque en los países de donde ellos vienen no tienen esa figura. Entonces, sumas el 30 más el 10 de los dividendos, más el 10 del PTU y indexado, estamos sobre un 53% de impuesto corporativo contra un 20 o 22% del impuesto en Estados Unidos y en Canadá por hacer exactamente lo mismo. Entonces, una de las salidas fue la prestadora de servicios interno para bajar el impuesto país, por llamarlo de alguna manera. Pero el reparto de utilidades es el 10% de la utilidad. De hecho, es bien curioso que los empleadores se quejen de esta figura, porque si ellos no se lo pagan a los trabajadores, se lo pagan al Estado. Creo que la retórica, y lo voy a hablar de este momento, tiene que ser en el sentido de realmente otorgar esta prestación. Ha habido casos, recuerdo el padre de la actual secretaria del Trabajo y Previsión Social. Él dijo que había casos de empresas que él había visto donde un solo trabajador, como era el único, pues tiene un reparto de utilidades de 8 millones de pesos. Bueno, es que o los pagan esos 8 millones de pesos al único trabajador registrado, porque la empresa tuvo, imagínense la utilidad, o lo reparte a él o se los devuelve al SAT, ¿no? Es que el problema es que no tuvo a quién repartir, ¿no? Porque pues un solo trabajador, el gerente general, fue el que repartió todo. O sea, tienen que repartirlo. Y el dilema empresarial no es el porcentaje ni esta suma que hace el licenciado Barbosa, sino más bien del 35%, vamos a suponer, que generes de utilidad. De eso le tienes que descontar todavía la utilidad de las empresas. De lo contrario, no la generas. En las fusiones, bancos, hablo en específico, no hago comerciales, pero las fusiones de bancos o las compras de bancos, para que la Comisión de Competencia Económica te dé el visto bueno, tiene que haber el reparto de utilidades. Por eso es que en muchas ocasiones a los trabajadores que hace años trabajaron en algunos bancos que ya no existen, les dicen vengan por sus utilidades, porque si no, ¿a quién se los van a dar? Pues al SAT. Entonces, ese es el punto. El punto es pagarlo efectivamente. Y yo decía, el amor, lo inculto y el dinero, y lo sigo sosteniendo, no se puede ocultar. Por eso es que en materia laboral, peccata minuta, los laboralistas no sabemos de derecho fiscal en la mayoría de los casos. Y por eso es que a mí me cuesta trabajo vincular, pero siempre hay un vínculo, porque las subcontratistas siempre van a dar facturas a las empresas beneficiarias. Ahí sale siempre el dinero. Si el tema del reparto de utilidades es un tema que detuvo la reforma, me parece que hay que debatirlo bien, porque ha existido 100 años. Muy bien. Me quedé pensando lo que dice hace un momento. Bueno, tú lo comentabas de un reparto de utilidades de una sola persona de 8 millones de pesos. Sí, claro, sí, es un caso específico. ¿No? Es que es un error. Si una empresa que reparta el 10% de utilidades a una sola persona, ¿cuánto dio a vender? ¿No? Para poder tener esa utilidad. Claro.
Pues eso está extraño, pero Y bueno, no se lo dijo reporta, sí. el papá del secretario de la En una Secretaría de entrevista. Trabajo. Así Sí. Que impulsan, por cierto, la prohibición de la subcontratación, ahora que jurídicamente lo ves, ¿no? Él es un jurista de rancio abolengo, le dicen por ahí, Claro. que él nunca ha apoyado ese tema. Incluso en la industria de autotransportes, donde es también muy común, en sindicatos, hablando de sindicatos, también dicen, bueno, ¿y con quién discuto efectivamente el impuesto? ¿No? El aumento salarial. Claro. Si yo estoy hablándole al representante de una facturera. Exacto. Salvador, ¿cuáles son las condiciones ahorita de los trabajadores y cómo serían si se aprueba esta reforma de subcontratación? Yo soy entusiasta y como representante del sector obrero espero que se pueda llegar de veras a un buen acuerdo con la iniciativa privada, con los empleadores, porque esto pinta para bien de los trabajadores. Seamos honestos. Desde la Constitución del 17, en el diario de debates, se tocó el tema del reparto de utilidades. Y los diputados constituyentes decían, la jornada de 8 horas, eso ya es algo viejo, ya es algo tocado, eso es algo que tiene que estar. Pero hablemos de un tema novedoso, el reparto de utilidades de los trabajadores. Y es de veras un tema de avanzada en la Constitución. El tema es cómo pasó el tiempo y se buscaron las formas de que no se aplicara. El patrón pone definitivamente, y eso no lo estamos poniendo en tela de juicio, el patrón pone el capital y el riesgo, pero los trabajadores ponen definitivamente su fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver la subcontratación con el reparto de utilidades? Yo creo que tiene todo que ver porque ya lo hemos tratado, tanto insourcing como subcontratación dolosa. Lo que se evita es el reparto efectivo de las utilidades. ¿Por qué? Porque hay una empresa con un solo trabajador que se lleva todas las utilidades. ¿Dónde están los demás trabajadores? Físicamente están ahí en el centro de trabajo, en la unidad económica, pero la empresa que está recibiendo el dinero solamente tiene un trabajador. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la ley lo permite. Por eso viene el poder reformador de las leyes en esta iniciativa. ¿Y la outsourcing reparte utilidades? La outsourcing reparte o no reparte utilidades. Depende de lo pactado. Mira, Carlos, usualmente aquí me atrevo a decir, la empresa B, que es la subcontratista, cuando es una cuestión de mala fe, usualmente factura todo el monto de nómina y el monto de las cuestiones impositivas o contributivas en una sola factura, que hablaba el licenciado Barbosa, que no tendrán efectos para ISR o IVA y por lo tanto no van a ser deducibles. Esto es para efectos de darle una defraudación fiscal, es lo que estamos hablando, porque están simulando. Vamos siendo francos, la operación detrás del CFDI que está expidiendo esa cantidad de dinero nunca va a generar utilidad, como tú bien señalas, porque si tu nómina y tu contribución es $1,000,000 de pesos, la empresa A, la beneficiaria, te va a hacer $1,000,000 de pesos de transferencia. ¿Cuál utilidad? Si lo gastas todo. A ver, Ricardo. La fórmula, el fondo de la fórmula para el reparto de las utilidades es el gran problema de esta situación. Tanto la prestadora de servicio interno como la prestadora de servicio externo sí reparte utilidades, pero hay que reconocerlo, no las que corresponderían. Reparten la que la ley les permite. Transmiten el costo de la mano de obra con una razón de negocios que el SAT les forza. No puedes nomás facturar tu costo, tienes que hacer un aumento entre el 5 y el 7% y genera un PTU injusto. Yo así abrí el programa diciendo, la prestadora de servicio interno y la prestadora de servicios externos, una de las consecuencias dentro del marco legal todavía vigente al día de hoy porque no ha sido reformado, es que el trabajador se ve afectado en el pago de un verdadero reparto de utilidades. Pero también con la fórmula actual, el empleador se ve afectado porque la renta gravable no es la adecuada ni la que se utiliza en los países de Europa y de otros continentes. Entonces, por eso vuelvo a la esencia. Necesitamos una discusión profunda para encontrar la fórmula adecuada de la renta gravable a repartir para las utilidades de los trabajadores para que no sea necesario el tema de la prestadora de servicio interno. Y nomás muy breve, las prestadoras de servicio externo, como bien lo comentó Ángel, tienen una razón de ser a nivel mundial, picos de temporada.
la industria automotriz, la agroindustria, la maquila, los call centers, en todo el mundo, cuando puedes acreditar un pico de temporada, es válido contratar a través de una prestadora de servicios externo. Malo que cuando hacemos el outsourcing en la mexicana, son picos de temporada de 4 o 5 años y la gente se queda en las agencias, lo cual es injusto. Y lo otro, contratación inicial. Aunque la ley tiene la opción de la contratación inicial, la práctica mundial es que la agencia recluta, selecciona, entrevista, capacita y ya después transfiere a la empresa generadora de la riqueza. Nos falta evolucionar, pero no prohibir la figura. Muy bien. Tengo que ir a otra pausa. Es la última. Regreso a las conclusiones del programa. La Coparmex advierte que eliminar el outsourcing, como lo plantea el presidente de México, aumentaría hasta un 10% los gastos operativos de las empresas. Advierten que para las empresas globales ya no será atractivo invertir en México y el país perderá competitividad frente a otras naciones que no tienen estas restricciones. La Confederación de las Cámaras Industriales, por su parte, señala que están en contra, pero solo de las malas prácticas de la subcontratación. El debate por las outsourcing en México, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Salvador. Gracias. Yo, a manera de conclusión, termino diciendo que una reforma en el tema de subcontratación es sumamente necesaria. La verdad, se ha salido de control y los trabajadores la exigen. Es necesario que esta subcontratación dolosa, este insourcing, desaparezcan. Y también es necesario que se garanticen los derechos de los trabajadores en armonía con la reforma 2019 de democracia y libertad sindical, con desaparecer estas prestadoras de servicios especializados que no lo son de la legislación. Hoy por hoy la ley lo permite, la reforma del 2012 fue insuficiente. Por ello es necesario que el poder reformador de las leyes sea utilizado en esta ocasión de forma inteligente a través de nuestros representantes populares por el bien de los trabajadores y las trabajadoras de México. Han repetido en muchas ocasiones que la reforma del 2012 fue insuficiente. Sí. ¿Qué diferencia hay de la del 2012 a la que ahora se está promoviendo? La del 2012 era una reforma que daba 3 condiciones para que fuera posible subcontratar. Y para que se considerara como patrón, en caso de incumplir con estas condiciones, que fuera especializado, que no abarcara la totalidad de los trabajadores en la empresa, para que pudiera considerarse como patrón tenías que incumplir con todas. Entonces era ilógico porque podías cumplir con una, y nada más con el tema de que no abarque la totalidad de los trabajadores. Con que tuvieras al director general, una persona que se puede llevar utilidad de 8 millones de pesos, con eso ya no incumplías con las 3. De 50 con que contrataras 49 y uno no. Y uno con eso la librabas. Perfecto. Muy bien. Ricardo Barbosa, tus conclusiones. Bueno, totalmente de acuerdo que se necesita regular la figura, regular, no prohibir. Número 2, tiene que haber un estudio y una discusión profunda, responsable y objetiva para encontrar una fórmula diferente para el pago de la utilidad de los trabajadores. Ya es tiempo, ya no podemos seguir con la fórmula de los 70s, ni beneficia al empleador, ni beneficia a los trabajadores y hace que se generen simulaciones. Entonces, un estudio a fondo, como ya lo comenté, debe haber prudencia por parte de las autoridades federales para que el transitorio fiscal vaya acompañado del transitorio laboral y propicie el cumplimiento de la ley. Una ley adecuada, y no me dejarán mentir aquí mis colegas, es la cual que te da las facilidades para que la cumplas, no que te ponga todos los obstáculos para que la incumplas. Adicionalmente, tiene que haber una legislación inteligente por parte de la Secretaría del Trabajo para que defina correctamente la especialización. A nosotros lo que nos preocupa es que ahora de
definición inexistente de especialización, que prácticamente cada empleador determinaba cuál era la especialización, dar el típico bandazo mexicano a prohibir ciertas actividades especializadas que son necesarias para el desempeño de toda la cadena de producción. Hay que recordar que a nivel mundial se ha fragmentado de manera especializada el supply chain o cadena de suministro. Entonces tenemos que estar muy atentos para que la especialización no se quede nomás en el primer gajo de la cebolla, de la limpieza, de la seguridad del transporte del personal o del comedor. Se tiene que analizar cada empresa con su objeto social, su actividad principal o preponderante, para entender realmente que es una actividad especializada que sume a la tecnificación o al proceso, y que sí se pueda tener el tema de la afirmativa ficta, porque si no se va a colapsar la economía. Pero a favor de la reforma responsable, bien dialogada, y vuelvo a insistir, que no sea un tema revanchismo de lo que ya pasó en el pasado. A ver, este punto que tú mencionas, Ricardo, es muy importante, el tema de definir qué es especialización, porque yo quiero pensar en una empresa gigantesca que maneje jitomates, ¿no? Tema agrícola, Sí. que requiera una especialización contable fiscal. Pero luego ahí vas a decir, bueno, el especialista es un contable fiscal. Pero ¿qué tal un corporativo contable fiscal? ¿Quién sería el especialista en este campo ahora? Es que el corporativo contable fiscal va a prestar actividades especializadas. Nomás me regreso un poquito. Por ejemplo, los especialistas en materia laboral o en seguridad social no están enfocados en este tema de la reforma, porque la subcontratación, como claramente señaló Salvador al inicio del programa, es poner a disposición personal. Yo en mi firma no pongo a disposición personal a mis clientes. Les doy un servicio con un entregable y con un resultado, que es de los puntos finos entre la prestación de servicios profesionales y la subcontratación, porque en la definición del 2012, sí criticamos la reforma del 2012, creo que fue un buen primer paso, pero nos tardamos muchos años en estar platicando de especialización y de PTU. Deberíamos de haber platicado en el 2014 o en el 2015 y no esperar a llegar al 2020 a esta ya rispidez en la discusión. Entonces, nomás para que al auditorio le quede claro, una firma de seguridad social, una firma contable, una firma legal, presta un servicio, genera un entregable, que es un documento, un juicio, un contrato, y ahí no hay nada de subcontratación. Pero cuando la figura es de que te pongo a disposición personal, que es la definición actual todavía, ahí es donde empiezan pues, los laberintos de la subcontratación. Antes de seguir la palabra, Ángel, a lo mejor no me expliqué. Yo quise decir que si un corporativo contable fiscal ofrece servicios especializados a un tercero, si él quisiera contratar subcontratar, ¿qué sería para él la especialización? Exacto. ¿A eso me refería? Sí, vamos a decir, mi despacho que se dedica a lo laboral, yo doy asesoría laboral. Yo no puedo subcontratar un abogado laboralista, estaría violando la esencia, pero sí puedo subcontratar al contable fiscal, a mi contador, y puedo subcontratar a la empresa de limpieza para yo dedicarme a dar asesoría laboral. Muy bien. Por eso hay que analizar cada caso en particular por supuesto, de cada grupo para definir qué es especializado. Para hacer una reforma de manera adecuada. Muy bien. Ángel, tus conclusiones. Yo, pues, complemento. Dime tú la especialización en esta empresa de jitomates, Carlos. Claro. Porque en la medida en que tú me expliques, yo lo voy a plasmar en contratos, en facturas, en una serie de documentos que esto va a abonar a tu empresa. Claro. Dentro del discurso, el tratar de ajustar la cuestión jurídica y no ver la realidad, es decir, que prevalezca lo legal, pues es insostenible, ¿verdad? La subcontratación no tiene que prohibirse, no tiene que ser un delito, no tiene que ser una actividad de esta naturaleza, simple y sencillamente tiene que regularse. Bueno, ahora se dice que la contratación irregular sí será un delito. Pues en teoría sí, es defraudación lo que veníamos diciendo. Bueno, pero ya ¿no? existía. Ya existía, pero es difícil de cuadrar. Ya es delito, pues el delito de defraudación en sus distintas modalidades, con que no inscribas a un trabajador al IMSS es delito, inscribirlo con un salario inferior es delito. Ahora, hacer toda una serie de cuestiones fiscales y administrativas para tratar de justificar legalmente un salario que sabes que no es el real, es la defraudación. Claro. Aumentan las penas. Ya se habla de asociación delictuosa, hay prisión preventiva oficiosa y la pena aumenta a 12 años y medio cuando haya esa maquinación
para defraudar al Estado y para perjudicar al trabajador. Y también las multas aumentan a 40,000 UMAS, que son casi 4 millones de 4 pesos. millones de pesos, sí, sí, lo comentamos ahí en una cápsula. Uno de los puntos que no comenté, o más bien que se me pasó preguntarles, en este tema de la simulación, en este tema de hacer irregulares situaciones estas subcontrataciones, también se me pasó preguntarles del tema de la antigüedad de los trabajadores y la alta rotación que existe con este modelo. Yo ahí te digo, y lo adelanto, quizá no sé el punto, pero la antigüedad tiene que reclamarse como va. O sea, la ficción de firmar contratos temporales no debe de ser tomada en cuenta. Es una ficción. Así es. Si básicamente yo inicié desde hace 20 años, no importa si cada año cambié de empresa, tengo 20 años al servicio de un beneficiario. Muy bien. Bueno, pues te vas a comentar algo más Sí, rápidamente. algo muy rápido. Es correcto todo lo que se comenta, pero aquí el tema es que ya metiste al trabajador a judicializar este tema y a demostrarlo en tribunales o en juntas de conciliación. pueden pasar años. Y pueden pasar años. Claro. ¿Por qué poner a sufrir al trabajador para demostrar su antigüedad? Perfecto. Salvador, muchas Totalmente gracias. de acuerdo. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la Ángel, Carlos, muchas gracias. a tus Si les órdenes. parece, nos volvemos a reunir ya que se pruebe la ley y claro. damos una segunda parte al tema. Con mucho gusto. Hasta la próxima.